¿Cómo están, amigos y hermanos? Les habla Andrés Neira, aquí en este programa Hablemos de Teología. Y lo primero, dar un saludo afectuoso, caluroso a todos esos amigos, patrocinadores que han decidido apoyar esta visión que tenemos de Hablemos de Teología, que está enfocada en Latinoamérica. Desde allá reciban un abrazo de parte nuestra, gracia y paz. Cuando pensamos en el nombre Hablemos de Teología, como que de pronto suena como un poquito denso pensar teología, van a hablar de teología, van a hablar de conceptos, pero si entendemos que la teología no es otra cosa que el conocimiento de Dios, la ciencia que estudia a Dios, entonces, como decía R.C. Sproul, todo creyente debe ser un teólogo. Estamos todos llamados a conocer al Señor. Entonces, motivados por el deseo de aportar un grano de arena dentro de tantas personas que hoy día el Señor está despertando para hacer una gran bendición a este pueblo latinoamericano que ha estado mucho tiempo expuesto a la ignorancia, a la superstición, no a una teología seria, sino a doctrinas de hombres. Entonces que hemos sentido de parte del Señor poder llevar a cabo esta gran visión, ¿ok? Tenemos la visión de poder de alguna manera impactar Latinoamérica y no somos los únicos. Sabemos que el Señor está usando a muchas personas. Hace muchos años, 10, 15 años ya, se ha estado viendo un reavivar de la palabra de Dios en el pueblo latinoamericano. Una vez John MacArthur fue muy criticado cuando dijo Latinoamérica no conoce a Cristo, y eso fue sacado de contexto. Lo que él quiso decir realmente que a Latinoamérica en un sentido le faltaba una reevangelización, o sea, volver a los preceptos de la palabra de Dios y a la reforma protestante, ¿verdad?, de hace más de 500 años. Yo creo que está llegando. Esos vientos de la reforma se pueden sentir claramente en muchos países. Quizá un buen ejemplo de esto sea República Dominicana. Tenemos la gran exposición del pastor Soquel Michelén, ¿verdad?, Miguel Núñez, por nombrar algunos que están impactando al pueblo hispano aquí en Latinoamérica. Bien, vamos entonces al tema de hoy, que la primera parte de esto. Le pongo la primera parte porque creo que vamos a hacer como 3 partes, 4 partes en tópicos referente a la Biblia. Lo que hoy día vamos a hablar es la Reina Valera y el Textus Receptus. O sea, ¿por qué tú tienes en tus manos la Biblia Reina Valera? ¿Qué es lo que es el Textus Receptus? Así que aquí lo primero que hay que hablar es dónde nace todo este asunto. Imagínate que caminamos en el tiempo, no está la Reina Valera, y entonces nos preguntamos cómo nació esta traducción o esta versión. Bueno, hay una persona, Erasmo de Rotterdam, ¿verdad?, que fue un humanista y teólogo holandés. Se dice que fue un erudito independiente, y este Erasmo trabajó en algunos manuscritos. Estamos montados en el siglo XVI. Trabajó en manuscritos del siglo XII al siglo XV más o menos, los manuscritos que él tenía a mano, para formar un Nuevo Testamento, poner todo en un solo libro. Todos estos manuscritos que Erasmo usó estaban en griego, porque la idea de Erasmo era poder volver a tener una copia del Nuevo Testamento solamente en griego. Esto ocurrió en el año 1516. Se dice que en un periodo de 6 meses más o menos logró tener los manuscritos todos, unir todo y poder formar lo que fue el Textus Receptus, que realmente significa texto recibido. O sea, entre paréntesis, se lo dedicó al Papa León X. Entonces, ese es como el primer intento de retomar y poner todos los libros o todos los manuscritos en un solo tomo del Nuevo Testamento. Ahora, uno se preguntará, pero entonces, ¿qué Biblia había en ese tiempo? No había Biblia. Claro que había Biblia, estaba la Vulgata, que era una Biblia, una versión latina, ¿ok? Y esa Vulgata fue hecha por Jerónimo en el año 382, donde originalmente estaba en griego, y entonces estaban haciendo la Iglesia Católica. Él toma todos sus manuscritos griegos, y entonces hace una versión del Nuevo Testamento ahora en latín, a eso se le llama la Vulgata, y después que es toda una Biblia, ¿ok? Esa es la versión Vulgata. Ahora, entonces tenemos a Erasmo que trabaja con el Textus Receptus. Eso fue en 1516. Hay que recordar que un año después vendría la Reforma. Manteniendo en mente que la imprenta era nueva, no tenía más de 70 años. Eso fue allá en el 1440, cuando el alemán Johann Gutenberg, ¿cierto?, inventa la imprenta. Entonces, anteriormente a eso había manuscritos, y por eso que no habían copias de Biblia. Así que aparece Erasmo entonces con esta copia que se le llama el Textus Receptus, que va a ser la base, ¿verdad?, para las próximas ediciones de la Biblia. Por ejemplo, Martín Lutero, se dice que en 1522 hace la traducción de la Biblia al Nuevo Testamento en alemán. ¿Y qué es lo que usa como base? Por eso yo usé al principio la palabra fuente, que usa como fuente, como recurso,
usa para el Nuevo Testamento, obviamente, el trabajo de Erasmo que se llama el Texto Recepto. Eso lo hizo en el 1522. Habían pasado como 5 años más o menos de la Reforma y entonces ya hay el primer Nuevo Testamento en un idioma vernáculo, o sea, en un idioma nativo en alemán, que ya no era el griego ni tampoco el latín. Entonces, aparece, ya está circulando, ¿verdad?, el Texto Recepto. Y a propósito, quiero decir que lo que hizo Erasmo fue adelantarse porque había un trabajo que lo venía haciendo el cardenal Cisneros con la Biblia políglota complutense, que era una Biblia, tengo entendido que tenía 4 idiomas, todos paralelos, entonces tenía los idiomas bíblicos para que uno fuera, porque se dio el latín, el griego, el hebreo, tenía los idiomas paralelos, ¿verdad? Entonces le estaba tomando más tiempo en desarrollarse. Yo escuché un comentario de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Foro Bíblico, usted lo puede encontrar esto ahí en YouTube, y donde dice que Erasmo como que se adelantó un poco con este asunto de la imprenta, entonces se apuró en hacer su trabajo y por eso que se demoró 6 meses más o menos. Ok, manteniendo en mente que Erasmo lo que usó fueron manuscritos del siglo XII al siglo XV. A esto se le llama manuscritos mayoritarios. ¿Por qué razón? Porque desde el siglo V al siglo XV, que es el periodo bizantino, hay mayor cantidad de copias, un sinnúmero de copias, que tienen una característica, tienen variantes textuales. Y no hay que confundir variantes textuales con errores, sino que hay una copia que a lo mejor tiene una frase que el otro no lo tiene y entonces comparamos con otra y entonces a lo mejor hay una palabra o un pronombre que no aparece. Ese es el asunto, porque hay que recordar que como no había imprenta, entonces no habían copias perfectas. Hombres, ¿verdad?, escribas, copistas, trabajaban cansados, con problemas a lo mejor de visión, no veían bien. Alguien les dictaba, estaban escuchando, problemas de sordera, y de pronto pasaba esto que se podía ir un pronombre, una palabra, una letra, y entonces pues eso es lo que causó lo que son las variantes textuales. Así que tenemos el Texto Recepto. Entonces, antes de entrar de lleno a nuestra Reina Valera, este mismo Texto Recepto fue el que usó William Tyndale. William Tyndale vivió en Inglaterra, y él hace el primer Nuevo Testamento en inglés en el 1525. Ojo con esto, 1525. Entonces, ¿pero qué es lo que usa él como fuente para el Nuevo Testamento? Nuevamente apela y usa como fuente el Texto Recepto de Erasmo. Y ahí entonces pues él hace la primera versión del Nuevo Testamento en inglés en 1525 y es muy perseguido. Tyndale fue muy perseguido en ese tiempo, al extremo que es martirizado en 1536, cuando ya había completado la traducción de toda la Biblia. Y fue martirizado en el 1536, quemado, simplemente por haber traducido la Biblia al inglés. Ahora, esta no es la King James. La King James es como la versión de la Reina Valera. Son casi iguales, o sea, son muy parecidas, muy parecidas. Es cuando se dice que cuando él lo van a quemar, sus últimas palabras de William Tyndale, él hace una oración y pide por el rey Enrique VIII y dice: Señor, ábrele los ojos al rey. Y lo paradojal de todo esto es que a los años ya el Nuevo Testamento que él había traducido estaba circulando, y después el mismo rey permitió que todo mundo debía, no solamente permitió, sino que dijo que todo mundo debía tener una copia de la Biblia. Así que esa oración fue cumplida, pero costó la sangre de un mártir. Sigamos con el Texto Recepto. Entonces el Texto Recepto sirvió como base para la traducción del Nuevo Testamento de Martín Lutero. Al alemán sirvió como base para la traducción del Nuevo Testamento de William Tyndale, que a propósito que me gustaría agregar un detalle: el 80% del trabajo que hizo Tyndale del Nuevo Testamento es el trabajo que después la King James mantuvo en su traducción, o sea que el 80% del trabajo de él lo mantuvo la King James, y hizo una variante como del 20%. Entonces sigamos con el Texto Recepto. Ahora estamos ya montados, recordemos la Reforma Protestante fue en 1517, ahora pasa el tiempo y ahora estamos montados en 1569, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hace la primera versión, ¿verdad?, de la Biblia en español, que en ese tiempo no era Reina Valera, sino que era Reina, se le llamaba la versión del oso. Él y su discípulo, Cipriano de Valera, empezaron a ser influenciados por todo esto de la Reforma, la lectura de la Reforma, escrito de la Reforma, y entonces esa gran influencia les ayudó, especialmente a Casiodoro Reina, a trabajar en esta traducción, ¿verdad?, que sería posteriormente la Reina Valera. Se le llamó la versión del oso simplemente porque tenía una figura de un oso al lado de un árbol tratando de alcanzar miel.
Al tiempo después, en 1602, Cipriano de Valera, entonces hace la primera revisión. Y entonces ahí empieza a llamársele la Reina Valera, porque ahora Cipriano hace una revisión. Y la Reina Valera ha tenido bastantes revisiones durante los años. Está la de 1602, 1862, la de 1909, que fue una Biblia que bastante se usó, y que cuando apareció después la de 1960, los que tenían la Biblia de 1909 decían que la 1960 era del diablo. Finalmente la versión 1960 se ha convertido en la reina de las Biblias en el pueblo latinoamericano, porque yo creo que la Biblia más usada, más leída, más comprada. Posteriormente eso también tuvo otras revisiones, como por ejemplo en 1995, 2011, 2015, y así han habido revisiones sobre esta Biblia. Eso es más o menos la historia como nosotros ahora tenemos la Reina Valera. Un dato importante es que para el Antiguo Testamento, cuando Casiodoro de Reina hizo su traducción, no usó la Vulgata latina, sino que usó el texto masorético, y para el Nuevo Testamento, obviamente, el Textus Receptus. Y ese trabajo derivó finalmente en Casiodoro de Reina, y así es como ha llegado la Biblia hacia nosotros. Un detalle muy importante. No hay que olvidar que en los 5 primeros siglos, que están divididos a lo mejor en padres pre-niciano y post-niciano, o sea, que el concilio de Nicea del 325 como que divide 2 eras, ellos no tenían una Reina Valera, nadie cargaba una Reina Valera, nadie decía, bueno, vamos a leer la Reina Valera. Nadie tuvo una Reina Valera, ni siquiera en el siglo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadie andaba con una Reina Valera. Eso es algo que nosotros hemos heredado y un trabajo que se ha hecho a través de los años, o sea que esto no es de la noche a la mañana. El primer intento del canon, bueno, ¿por qué tenemos quizás como un datito, como un dato para agregar? ¿Por qué tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue el canon? Se dice que Orígenes, por ahí por los comienzos del año 200, ya estaba aceptando los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo aceptaba, pero había muchas discrepancias. La gente discrepaba, los hermanos de esa época discrepaban, los teólogos, si realmente eran esos los libros o no. Y después pasa el tiempo y en el año 337 aparece la lista de Atanasio. Atanasio es el primero en usar la palabra canon, que significa simplemente vara de medir. Y él dice, bueno, no, estos son los 27 libros y a esto no hay que agregarle nada más. Estamos hablando del canon. Para que tú veas más o menos cómo tú tienes el Nuevo Testamento, porque tenemos 27 libros. Luego viene un sínodo, ¿verdad? Es el sínodo que se hace en Hipona, en África del Norte, donde Agustín tuvo mucha influencia. Eso fue en el año 393, donde ahí ya definitivamente, bueno, son 27 los libros del Nuevo Testamento. Anteriormente a eso, yo nombré delante que la Biblia que circulaba en esos tiempos, en la Edad Media, ¿verdad? En el siglo XVI, era la versión Vulgata, que había sido hecha por Jerónimo en el 382. Ponte a pensar si en el sínodo de Hipona, en el 393, ya se están aceptando los 27 libros y la Vulgata fue hecha en el 382, quiere decir que ya 10 años antes ya la gente tenía claro, la iglesia tenía claro cuáles eran los 27 libros del Nuevo Testamento, y así más o menos fue como se fue creando y se fue aceptando el canon del Nuevo Testamento, y ahí apareció la Vulgata, que era la Biblia que estaba en el tiempo cuando Erasmo decide hacer lo que es el Textus Receptus para salir del latín y volver nuevamente a poner todo en una escritura griega. Así que esa ha sido la base más o menos de muchas versiones de la Biblia, incluyendo nuestra Biblia Reina Valera. Espero que esto te pueda servir para por lo menos conocer un poquito de la historia de la palabra del Señor. Importante la historia, ¿eh? Hay quienes piensan que la historia no es importante. Obviamente no podemos poner la historia a nivel de las tradiciones y decir que, por ejemplo, la historia y las tradiciones tienen la misma autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad sobre cualquier cosa. Sin embargo, es importante considerar la historia, porque la historia nos dice que los 5 primeros siglos de la iglesia fueron siglos conflictivos. La gran mayoría de las herejías que fueron combatidas en ese tiempo están hoy día. Quizás vamos a hacer un programa completo sobre las herejías modernas, que tan modernas no son, pero la historia es muy importante. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en la defensa de Esteban, cuando Esteban se pone a predicar, lo que hace simplemente es predicar la historia del pueblo de Dios, partiendo de Egipto, Moisés, y él hace una presentación histórica. O sea, la historia sí importa. ¿Y por qué importa la historia bíblica y también la historia de la iglesia? Porque la historia bíblica y la historia de la iglesia nos recuerda lo que hace el Señor, lo que ha hecho y lo que hará por su pueblo. Bien, ahora ya que más o menos tienes una idea de cómo nació la Reina Valera, aprende a amar la palabra del Señor, aprende a estudiar la Biblia, a atesorarla,
a ponerla por práctica, a compartirla. Es muy importante, es muy importante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Antes de despedirme, primero quiero decir que los siguientes programas vamos a tener también la compañía, ¿verdad?, de Manuel Zúñiga de Costa Rica, San José de Costa Rica, que él ha participado en otros programas con nosotros. También vamos a tener al pastor Miguel Orellana de Junction City en Kansas, en los Estados Unidos, compartiendo también una entrevista. Lo vamos a estar entrevistando vía, ¿verdad?, WhatsApp. Lo vamos a tener aquí en este programa. Vamos a tener de Madrid, España, allá en Europa, vamos a tener al pastor Benjamín Rueda. Actualmente él está estudiando en Berea, muy bueno, un instituto reformado. También vamos a tener de Chile al hermano Luis Hidalgo. Está cursando su último año en su máster en teología. Está estudiando ahí en The Master Seminary de John MacArthur. Entonces pues va a estar con nosotros también compartiendo algunos temas muy, muy interesantes. Y cómo olvidar despedirme de todos aquellos amigos y patrocinadores de nuestro programa. Un abrazo a todos ustedes. Yo creo que el tiempo de Latinoamérica ha llegado. Latinoamérica está despertando al conocimiento de Dios. Como dice el eslogan en latín, post tenebras lux, después de las tinieblas viene la luz. Gracias y paz.